Muy buenas tardes a todos. Tiene la palabra don Alberto Manzano, presidente de Fundación Mapfre. Muchas gracias, señora ministra. Querida presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, señoras, señores, amigas y amigos, para Fundación Mapfre y para mí, como su presidente, es motivo de gran satisfacción la celebración de esta nueva conferencia internacional para debatir temas de actualidad en torno a la automoción y al automóvil. Esta es la 7ª conferencia que organiza la Fundación Eduardo Barreiros y con ella son ya 6 las organizadas en colaboración con Fundación Mapfre. En ellas hemos analizado y debatido temas tan interesantes como las relaciones de la automoción con la medicina o el urbanismo, la presencia del automóvil en el arte y su importancia para la sostenibilidad en general y para lograr una ciudad sostenible en particular. En esta ocasión, como ustedes conocen, el tema que nos convoca es la relación entre la literatura y el automóvil, o por decirlo mejor, la atención que la literatura ha prestado al automóvil y cómo éste ha sido fuente de inspiración para los literatos. La celebración de estas conferencias se debe, sobre todo, y justo es reconocerlo, al impulso irresistible y dinámico de Mariluz Barreiro, pero también al interés intrínseco de los temas que se debaten en ellas. La automoción y el automóvil es uno de los inventos que han influido más poderosamente en la configuración de nuestro actual modo de vida, especialmente desde que el automóvil se popularizó y dejó de ser un lujo solo al alcance de la gente adinerada. En nuestro país fue uno de los grandes motores del desarrollo económico en la segunda mitad del siglo XX, gracias, entre otros aspectos, al arrojo y a la capacidad de iniciativa de empresarios como Eduardo Barreiros. La popularización del automóvil a partir de los años 60 del siglo pasado fue también la gran impulsora del crecimiento del seguro en España, precisamente cuando el negocio asegurador sufría el trauma de la nacionalización del seguro de accidentes de trabajo, que representaba casi el 25% de las primas del sector. De forma que también el automóvil contribuyó a que pudieran crearse fundaciones como la nuestra, como Fundación Mapfre, que fue constituida en los años 70 por un grupo asegurador que luchaba para ser grande. La conferencia de este año tiene para nosotros además un especial atractivo porque la actividad de Fundación Mapfre en el campo de la cultura se centra precisamente en las manifestaciones artísticas que acompañaron al nacimiento del mundo moderno, que no se puede entender sin la automoción y el automóvil. Mi agradecimiento a la ministra de Fomento, que nos honra presidiendo este acto inaugural. Muchas gracias también a quienes participarán como ponentes en estas jornadas. Y a todos ustedes, señoras y señores, amigas y amigos, gracias por vuestra asistencia, con nuestro deseo de que estas jornadas tengan tanto interés como ilusión han puesto Fundación Eduardo Barreiros y Fundación Mapfre en su organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tus cariñosísimas palabras. Mi padre, Eduardo Barreiros, no tuvo durante su infancia acceso fácil a los libros. Era en eso un niño más en la España de entonces. ¿Pero acaso escuchaba la poesía de los motores con los que jugaba de pequeño? Yo no lo sé, pero le imagino componiendo historias entre las palancas, los aceites y las tuercas. Mi padre, sin una formación intelectual profunda, pero dotado de una gran inteligencia natural, construyó, sin embargo, su propia historia. Hizo de su vida un relato de novela, pura literatura del automóvil, como tantos años después, en 2007, contara Hugh Thomas en la biografía que escribió de él. Él estaría hoy, no tengo la menor duda, encantado de estar aquí con nosotros, no como esta anfitriona que les habla, que solo pretende que ustedes se encuentren a gusto, sino de alguna manera como creador de sueños, como los contadores de historias y creadores de sueños que ya están aquí o que vendrán en estos días para participar en este ciclo de conferencias. Señora Ministra de Fomento, querida Ana, admirado don Alfredo Bryce Echenique, señor presidente de Fundación Mapfre, querido Alberto, señor director general de Cultura del Instituto de Cultura de Fundación Mapfre, querido Pablo, querido Iñaki González, que ha volcado todo su entusiasmo en la organización de estos encuentros, queridos amigas, queridas amigas, Filomeno, muchísimas gracias, José Manuel, Paco.
Juan Cruz, Manuel Rodríguez Rivero y Marta Sanz, quienes nos han ayudado también a poner en pie estas jornadas, nos hablan de la aparición del automóvil en la literatura contemporánea y nos dicen: la literatura encontró en el automóvil a un nuevo personaje, el vehículo perfecto, si me permiten la metáfora, para expresar deseos y miedos, anhelos y frustraciones, ansias de huir, pero también ganas de regresar. El automóvil simboliza en la literatura a menudo el futuro, a veces la tradición, casi siempre la libertad. Así ha quedado recogido en tantas páginas de tantos libros. El automóvil nos traslada a nuevos mundos, la literatura también. El automóvil es una pasión para muchos, la literatura también. Por eso, en esta ocasión, hemos querido compartir ambas pasiones para dejarnos llevar de la mano de los prestigiosos autores que forman parte de esta 7ª Conferencia Internacional a explorar y a imaginar nuevos mundos. Todo un honor y una alegría, como también lo es contar con el reconocidísimo escritor Alfredo Bryce Echenique, que nos llega con su último premio bajo el brazo, el de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Felicidades, Alfredo, y gracias por regalarnos tus palabras en el papel y ahora también de viva voz. Como es también un gusto y un privilegio contar con la colaboración del Grupo Mapfre a través de la Fundación Mapfre y de sus responsables sentados conmigo hoy. Sin su ayuda, y ya llevamos 7 jornadas desde el año 2002, gracias José Manuel y a todo el equipo, sin su ayuda, sin vuestra ayuda, esta conferencia no hubiera sido posible. Y no quiero alargarme más. La fundación que tengo el honor de presidir no es solo una fundación para el recuerdo de una persona, tampoco es un museo de nostalgias o un contenedor de antigüedades. La Fundación Eduardo Barreiros quiere ser el mejor lugar de encuentro posible del automóvil con la cultura y la sociedad, porque el automóvil revolucionó el mundo tal y como se conocía, y tal y como se conocía su aparición, que fue un elemento dinamizador que transformó profundamente y para siempre la forma en que vivimos. Estoy segura de que mi padre, Eduardo Barreiros, disfrutaría enormemente estos encuentros imaginando y hablando sobre automóviles. Espero de verdad que ustedes también lo disfruten. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Pastor, ministra de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, querida amiga Mariluz, señor presidente de la Fundación Mapfre, señor director general del Instituto de Cultura, señor Alfredo Bryce Echenique, admirado Alfredo Bryce, señoras y señores, amigas y amigos. Para mí, querida Mariluz, es un honor estar aquí por segunda vez, por responsabilidades distintas, acompañándoos en este acto de inicio de unas excelentes, estoy segura, jornadas que hoy comienzan. Y sobre todo, enhorabuena, como siempre, por estar recogiendo lo que es de mayor actualidad para todos, para la sociedad española y rodeados de los mejores. Muchísimas gracias. Quiero empezar, si me lo permiten, mi intervención agradeciendo una vez más a Mariluz Barreiros su gran papel al frente de la Fundación de Eduardo Barreiros, de su padre, y a Alberto Manzano también por la excelente labor que están haciendo y esta sinergia que hace que esta sea la 7ª Conferencia Internacional. Participé en una hace ya 7 años en la que hablábamos de medicina y automóvil, en la que tanto disfrutamos, y sin duda esta va a ser mucho más intensa y sobre todo podremos disfrutar todos de esa excelente relación entre literatura y automóvil. Te felicito de manera especial por presumir de lo que algunos otros no lo hacen, por presumir del trabajo bien hecho, por presumir de las trayectorias personales, por presumir del esfuerzo, por presumir del trabajo y por presumir de que solo desde la honradez y el trabajo bien hecho se pueden alcanzar cotas muy grandes en la vida. Y animar a todos los profesionales de las dos fundaciones a seguir por ese camino, por el camino del fomento de la investigación, del desarrollo y de la innovación y sobre todo de algo tan importante que es la actitud con C cultural
para la mejora de la propia sociedad y de la propia empresa, que creo que es tan importante, sobre todo en un momento como este. A la formación de los más jóvenes, que son sin duda el futuro de nuestro país, y sobre todo a que la gente se apasione por invertir en formación, que es lo único, lo que decían nuestros padres, es lo único que nos queda. Y para apoyar iniciativas de personas y de entidades sin ánimo de lucro, para que ninguna idea que merezca la pena en la sociedad caiga en saco roto, si me lo permiten. Doy también mi enhorabuena al patronato, al Consejo Asesor y al Comité de Honor, a estos órganos que a veces no se sabe muy bien quién los conforma, pero que tienen mucho que ver con ese compromiso diario con la cultura, con la empresa y también con la universidad. Es el patrimonio más valioso que tiene en este momento nuestro país. Es el patrimonio de las personas, del valor de las personas y del valor del conocimiento, que es la única herencia que nos decían que nos podían dejar nuestros padres. Espero y deseo que todo esto sea fructífero para el futuro de todos. Y finalmente mi reconocimiento a quien hoy es el protagonista de esta mesa, a don Alfredo Brais Echenique, ese limeño de todas partes, ese ciudadano del mundo, pero para nosotros sobre todo ese genio de la palabra y ese genio de la ironía. Gracias, Alfredo, por lo que hemos disfrutado y por lo que seguimos disfrutando. Te felicitamos por ese último galardón, que sin duda es antesala de muchos otros, pero sobre todo gracias porque vamos a ser capaces de disfrutar en medio de toda esta crisis que nos inunda, ser capaces de disfrutar de ese disfrute de la palabra que tiene el contacto con la realidad de las cosas y con ese disfrute permanente de tus libros. Algo mucho de mágico, querida Mariluz, debe tener el automóvil para conseguir despertar el interés de pensadores tan importantes como Ortega, por ejemplo, una de las mentes españolas más lúcidas que hemos conocido, o para que tenga vida propia en la obra de tantos escritores con los que hemos disfrutado. Podía citar a muchos, pero seguro que a la cabeza nos vienen muchos como Cortázar o Delibes, o el propio Paul Auster, o Tom Wolfe, o Wenceslao Fernández Flórez, nuestro paisano, con esas obras tan singulares y en la cabeza de todas esa música del azar, ese ponche de ácido lisérgico, esas mitologías, ese hombre que compró un automóvil o ese canto errante que tanto nos ha conmovido a todos. Quiero aprovechar también para compartir con ustedes la convicción de que si el automóvil es reflejo, en un cierto sentido, de la sociedad, como el Barreiros diésel es sinónimo de fiabilidad, España tiene motor, España tiene carrocería y España tiene talento al volante para estar en la cabeza de la parrilla. Creo que esto es importante que todos lo pensemos, que en este mundo tan complejo, además, no podemos tener lugar para la derrota, sino que tenemos que tener lugar para el trabajo en equipo. No sé si para alcanzar el triunfo, pero desde luego para conseguir la meta que nos queramos proponer. Y esa meta, sin duda, es pasar una etapa crucial y tener la perspectiva todos juntos de que hay futuro y de que hay oportunidades. Y que tenemos que afrontar las adversidades en clave de oportunidad. Que la entrega y el espíritu de superación de Eduardo Barreiros es un ejemplo a seguir, que lo hizo en momentos de gran dificultad, como estos que estamos viviendo, o seguro que muchos más, solo ellos, los que lo vivieron, saben de qué estamos hablando, y sobre todo que él lo hizo no él solo, junto a sus hermanos, y sé que Mariluz me lo permite recordarlos, a Valeriano, o a Graciliano, o a Celso, de los que yo tanto he oído hablar. Él fue un emprendedor que identificó una oportunidad de negocio, que organizó los recursos necesarios para ello y que estuvo dispuesto a asumir riesgos, tema que también, como saben, a veces en la vida es importante. Eso sí, no demasiado riesgo. Tenemos, querida Mariluz, un sistema en nuestro país que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, un sistema que nos ha permitido ser, desde luego, si cabe, más libres, en el sentido más amplio de la palabra, un sistema multimodal de transporte que hace que en este momento España sea
ejemplo en muchos lugares del mundo porque tenemos pues, muy buenas vías de comunicación, tenemos que hacer todavía muchos esfuerzos, tenemos excelentes ferrocarriles, hay que hacer todavía muchos esfuerzos y sobre todo tenemos también pues, personas que están en este momento orgullosas de ser españoles y de llevar por el mundo adelante nuestras buenas infraestructuras. Somos un referente mundial, tenemos un modelo de éxito, es verdad, tenemos un modelo de éxito en ferrocarril, como saben, que hace que seamos en este momento y la red la segunda mayor del mundo. Pero tenemos sobre todo una red de alta capacidad de carreteras, nos queda mucho por hacer, tenemos grandes ingenieros, grandes profesionales y estamos liderando proyectos internacionales. Somos competitivos, somos productivos y nos estamos internacionalizando. Seguro que a tu padre le gustaría ver cómo disfrutamos viendo cómo nuestros empresarios están en Meca, Medina, o lo están, como sabes, en India o están en otros lugares del mundo, con un sector como es este, que es el sector que mueve personas. Y sobre todo viendo cómo nuestra autoestima crece cuando salimos fuera de España. Me gustaría decir que España es también en este momento el segundo fabricante de vehículos de Europa, el primero en industriales y el 9º del mundo, y que la industria automovilística aporta casi el 10% del PIB y que además representa el 20% de nuestras exportaciones y que emplea directa e indirectamente alrededor de 2 millones de familias en España. Estamos hablando, por tanto, de un sector que mueve parte de la economía de nuestro país, que es más del 12% de la producción total en España y responsable del 21% de las exportaciones de manufacturas. Son datos que tengo que manejar todos los días porque tenemos que añadir valor a todos ellos. Somos el segundo sector industrial en España, el tercero en volumen de empleo y el cuarto en valor añadido. Por tanto, España es una potencia automovilística y, en consecuencia, hay que dispensarle atención y el apoyo que merece, porque tiene un efecto arrastre sobre otros sectores de la economía española. Y hay que tener en cuenta que, a pesar de la contracción de la demanda, en España se fabricarán en este año 2012 2 millones de vehículos, si todo va bien, y creo que va bien. Y además que los grandes fabricantes están apostando por España. Lo están haciendo todos, no los voy a nombrar a ninguno de ellos, pero desde luego todos ellos están apostando por ampliar sus plantas en España. Muchas gracias a todos. Creo que merece la pena que apuesten por nuestro país. Estamos apoyando de la manera que mejor podemos, con incentivos al vehículo eficiente, poniendo en marcha, desde luego, proyectos y programas que puedan sustituir miles de vehículos que son antiguos por vehículos de menor consumo de combustible y con menos emisiones de CO2. Y por eso los pedidos estas últimas semanas están aumentando. Estamos, desde luego, todos orgullosos de que así sea. Querida Mariluz, sé que me has invitado especialmente como amiga y yo te lo agradezco, pero he querido aprovechar esta intervención para decir que estamos ante un proyecto que tiene muchos años de vida, que es el proyecto del automóvil en España, que tiene una importancia socioeconómica y estratégica fundamental, y que estamos también ante un sector, que es el que a mí me toca en este momento dirigir, que es el sector de las infraestructuras y el sector del transporte, que tiene mucha más enjundia que simplemente cuántos kilómetros de autopistas o cuántos kilómetros de AVE se hacen en España. Que estamos hablando de algo que permite mayor conectividad, mayor accesibilidad, mayor cohesión y mayor vertebración territorial. Que las infraestructuras acercan a las personas y que las personas tenemos más igualdad de oportunidades si tenemos mejores infraestructuras. Yo, que me he dedicado, como saben, toda mi vida pública y privada a la política social, he descubierto en este sector que puede hacer más una buena carretera por la política social a veces que las propias infraestructuras en política social. Que la isocrona, que depende, como saben bien, a veces de que llegue un paciente a un hospital, depende la vida de los pacientes de cómo de cerca estés de un hospital. Y que por eso la planificación en un país tiene que ser eficiente, pero socialmente eficiente también.
también económicamente, pero socialmente eficiente. Y por eso no nos podemos permitir duplicar o triplicar recursos en algunas partes y en otras partes no tener de nada. Que las infraestructuras también tienen coste de oportunidad y que por eso no podemos tener infraestructuras donde pasan solo 1000 vehículos al día y en otros lugares donde hay de 20.000 vehículos al día tener una carretera que no cumpla las condiciones necesarias. En definitiva, las ineficiencias del sistema de transporte en un país son, desde luego, hacen perder competitividad al país. Termino ya. Estamos todos deseosos de escuchar a don Alfredo Brais Echenique. Si hubo un tiempo en el que el coche dejó de ser un artículo de lujo, si me lo permiten, en el término que nos decían nuestras abuelas, lo de lujo, para democratizarse, hoy se puede decir que España, sin perjuicio de las cosas susceptibles de mejorar, dispone de unas infraestructuras de transporte accesibles para todos. Y hay que tener objetivos ambiciosos de mejora, pero de una gestión eficiente. Las personas que estamos en la vida pública se nos tienen que pedir 2 o 3 cosas, que yo creo que es, primero, que tengamos sentido común. En Galicia diríamos sentidiño, ¿verdad? Que tenemos que utilizar los recursos públicos con eficiencia, que tenemos que ser personas solventes, honradas y honorables, si me lo permiten también, que no es un tema menor, y tenemos sobre todo que tener la convicción de que estamos aquí para defender el interés público. Y también, si me lo permiten, para que en momentos como este poder disfrutar con todos ustedes de invitaciones como estas, que son los únicos momentos que uno tiene, no sé si para crear sueños, pero sí para vivir al lado de los creadores de sueños. Y por eso, querido Alfredo Brais Echenique, gracias por compartir esta tarde seguro con todos nosotros esos sueños que siempre nos haces disfrutar. Muchísimas gracias a la Fundación Barreiros, a Mariluz, por el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años y todo el que seguirá haciendo, y a la Fundación Mafre por también trabajar y contribuir al desarrollo de la cultura, que es tan importante en nuestro país. Un país no tiene futuro si no tiene sueños. Muchas gracias. Tiene la palabra don Pablo Jiménez Burillo, director general del Instituto de Cultura de Fundación Mafre, que va a hacer la presentación de don Alfredo Brais Echenique. Muchas gracias, excelentísima señora ministra, presidenta Mariluz, querida amiga, presidente de la Fundación Mafre, maestro Echenique. Yo quería decir primero que cuando planteamos este ciclo sobre el automóvil, nos pareció de pronto el automóvil, la literatura, asustaba un poco. Al final asustaba todo lo que hay que no podíamos meter en el ciclo. Realmente el automóvil es el símbolo del siglo XX, o uno de sus grandes símbolos. Yo creo que es Ortega el que decía que la verdadera revolución sexual en España llega de manos del 600. Y si ponemos que el automóvil lo asociamos al amor, cuando ponemos el telediario también tenemos que asociarlo a la muerte. A lo mejor entre el amor y la muerte, el automóvil es uno de los grandes símbolos de nuestra vida. Con este ciclo en el que hemos querido reunir pues, a una serie de escritores, todos notables, maestro Echenique, Eduardo Mendoza, Paul Theroux, escritores distintos, que desde perspectivas completamente diferentes tienen mucho que ver con el automóvil. Desde los escritores más viajeros como Theroux o Noteboom, a Eduardo Mendoza, o un escritor como es Vilamatas, que normalmente habla de la literatura, y en este caso un escritor que habla de la literatura sobre automóviles, ¿no? Vamos a hacer diálogos entre escritores en torno a la literatura, que yo creo que es una forma amable de enfrentarnos a el pobre automóvil que ha vivido gloriosos el siglo XX y que en el siglo XXI empezamos a desconfiar un poco de él, que si contamina,
que ya no nos gusta tanto, que sí hay que cambiarlo y que sin embargo, decíamos antes, que si hubiera un escritor que volviera a escribir el Quijote en el siglo XX, tendría que inventarse un coche para Don Quijote, un coche extraño, un coche tuneado, como fue su caballo, pero el Quijote del siglo XX sería un hombre en un caballo. Yo creo que poco tengo que decir de nuestro gran invitado de hoy, del maestro Echenique, quiero decir, todos lo conocemos, pero yo quiero destacar no solo que es un escritor tremendamente cosmopolita, no solo que nos da una lección de cómo se puede ser de un país y ser al mismo tiempo ciudadano del mundo, no solo en esa versión suya de escritor viajero que ha vivido en Europa con un pie siempre en América Latina. Yo quiero destacar lo que nos enseña su literatura de cómo perdona a sus personajes, cómo perdona lo que cuenta, ¿no? En un momento en el que tanto se nos dice que tenemos que perdonarnos muchas cosas del pasado, el maestro Echenique nos da una lección de cómo perdonarnos, cómo perdonar a los demás sin renunciar a la ironía, sin renunciar al sentido del humor, sin renunciar a una mirada a veces crítica. Esa mirada bondadosa hacia nosotros mismos, hacia los demás, yo creo que es tal vez uno de los grandes legados de una literatura siempre rica, una literatura siempre vivaz, que ha hecho de él realmente uno de los grandes escritores de esta segunda mitad del siglo XX que hoy en día tenemos el honor de contar para abrir este ciclo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alfredo Bryce Echenique. Bien, quiero agradecer a la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, por sus cariñosas palabras referidas a mí, e igualmente también a usted, señora Mariluz Barreiros, director presidente de la Fundación MAPFRE, don Alberto Manzano, y a don Pablo Jiménez Burillo por las palabras con que me han dejado casi tieso, bastante calámbrico delante de ustedes. El tema que me plantearon y que escogí gustoso, que acepté gustoso, quiero decir, para el día de hoy es el de la literatura y el automóvil, ¿no? Fundamentalmente porque hasta esta semana penúltimo libro fue un libro que se titulaba La esposa del rey de las curvas, ¿no? Que es prácticamente la historia de mi infancia y de mi adolescencia, en cierta forma, y la forma maravillosa en que mi madre sabía hacerme quedar bien ante el mundo, cuando lo lógico es que quedara pésimo, ¿no? Es pues pura literatura y puro automovilismo, ¿no? Sin embargo, quise preparar también como antesala, digamos así, unas palabras que he llamado la literatura entre las sábanas, ¿no? Para ver cómo un niño es escritor, a pesar de todo, nadie sabe por qué, es un misterio extraño, que lo hace tener una comunicación distinta con el mundo, lo hace ser juzgado malamente muchas veces, cruelmente muchas veces, benévolamente, maravillosamente otras veces. Y este texto que he titulado La literatura entre las sábanas,
quiero que me sirva pues de introducción, ¿no? Introducción, diciendo de una vez algo que creo que debo repetir más adelante, que el diccionario famoso francés Littré define la palabra novela como ficción escrita en prosa. Ficción escrita en prosa, mentira escrita en prosa, ¿no? ¿Por qué, decía Albert Camus, ese hombre eternamente joven, eternamente moderno? ¿Por qué decía Oscar Wilde en su ensayo extraordinario La decadencia de la mentira, ¿no? ¿Por qué mentimos tan poco ya, ¿no? ¿Por qué se escriben menos novelas o se leen menos novelas cuando la única salida para el hombre es la novela, ¿no? La única salida, la única salvación es la mentira, la gran mentira, ¿no? De escribir ficciones en prosa. ¿Por qué? ¿Por qué dos cosas? Primero, ¿por qué se escriben? Y en segundo lugar, ¿por qué la gente que sabe que son ficciones, mentiras, la compra y necesita leerla, ¿no? Y le resuelve problemas situacionales, existenciales, etcétera, ¿no? Por una sencilla razón, voy a abreviar máximamente lo dicho por Camus, creo que en El hombre rebelde, en donde tiene un capítulo, estudia todas las formas de la rebeldía en el mundo, no excluye el terrorismo siquiera, y le llama a los escritores los asesinos exquisitos y delicados, ¿no? Bien, porque el hombre nace y muere sin conocer su destino. No sabemos por qué nos morimos y no podemos saber cuál es nuestro destino. Los personajes, en cambio, viven y mueren y su vida se explica. Estos personajes de la ficción escrita en prosa. Por ello, el público los busca porque son personajes que les explican su vida hasta el final, lo que ellos jamás conocerán, ¿no? Esto es, pues, El hombre rebelde de Camus, y que son todos los escritores que en el mundo han sido, en realidad, ¿no? Buenos, malos, mejores, chocantes, no chocantes, modernos, anticuados. Todos escriben ficciones escritas en prosa, ¿no? Donde se ve la desembocadura del río. El ser humano jamás conoce la desembocadura de su río. El novelista sí, y el lector de novelas también. Y en ese sentido se crece, pues, ante Dios, lo desafía, ¿no? Y se convierte en un asesino exquisito, delicado, le llama Camus, de Dios, ¿no? Bien, voy a empezar por mis comienzos en este mundo, mis angustias, mis risas, mis insomnios y mi presencia en el mundo, en un mundo en que no era necesariamente bien juzgado, ¿no? Hasta llegar casi a la adolescencia, lo primero que hacía yo al entrar a la cama
en verano o en invierno, y con las calenturientas o frígidas consecuencias que fácilmente se pueden imaginar, arrancaba casi de raíz la o las frazadas y casi literalmente la o las mandaba de paseo. Me aferraba en cambio a las sábanas y ya con la luz del dormitorio apagada esperaba la llegada de la literatura. Hoy lo sé, claro está, y así no vale, como suele decirse, pero entonces no lo sabía. Y así de esta extraña manera retornaban a mí noche tras noche mis mejores amigos y mis peores enemigos. Debo señalar además que retornaban armados hasta los dientes, sea en el lejano oeste traicionero o en plenas calles pandilleras viles y vengativas de Chicago. Y la verdad sea dicha, hasta el día de hoy no logro explicarme cómo demonios poseía yo un conocimiento tan asombrosamente exacto de estados como Texas o Arizona, o del contrabando de licores por las calles sembradas de italianos muertos de la tan mal afamada ciudad gangsteril. Y por supuesto que tampoco logro explicarme cómo demonios Alberto Ferrán o César Caminati, siendo dos niños durante el día, por las noches eran un gigantón llamado John Wayne, o el perverso Richard Widmark, quien con un ja que solo a él le salía bien, le quedaba y le sonaba perfecto, acababa de enviar escaleras abajo, con silla de ruedas y todo, a una viejita absolutamente paralítica, y tan solamente para quedarse con su monederito ja. Y ahí andaba yo entre mis sábanas tratando de acallar lo imposible, o sea, unos gemidos y lamentos realmente sonoros y conmovedores, porque acababan de arrancarle el cuero cabelludo en la más lejana y cruel pradera a mi gran amigo Gustavo del Campo, y mi atraso en llegar a salvarle el pellejo sin más armas que mis consabidas sábanas, cómo no, había sido considerable. Y algo muy similar, aunque mucho más humillante, me había ocurrido en pleno cruce de las calles 10ª y 8ª de Chicago. Cargado de bostezos porque era ya de madrugada, aparecí yo pistola en mano a salvarle el pellejo al colorado de las casas, a quien el pérfido Richard Widmark acababa de desposeer hasta del apellido. Y juro que no sentí miedo ante la presencia de tan afanado villano del cine, aunque claro, por meterme yo en su película, Widmark me metió una avasalladora y muy novedosa bofetada que prácticamente partió en dos, sobre todo de vergüenza, mi inolvidable cara de idiota. La verdad, yo creo que vale la pena analizar la bofetada con la que el rubicundo y tan iracundo matón que era Richard Widmark me impidió llegar con mi voluntario auxilio en ayuda del pobre colorado de las casas, quien realmente no merecía acabar sus días entre las calles 10ª y 8ª de Chicago. Richard no asestaba su golpe con la palma de la mano, sino más bien con la parte superior y lateral de esta, y con algunos dedos que le añadían una buena dosis de maldad al golpe y una eficacia que me atrevería a calificar de tan sutil como abrumadora y humillante. Pero en fin, todo esto ocurría entre mis sábanas. Otro era el panorama, por decirlo de alguna manera, desde las sábanas nocturnas preocupadas e insomnes de mis padres, quienes recurrieron en primer lugar al interrogatorio franco y directo para dilucidar un problema que cada día los inquietaba más. Hijito, me dijeron, con la intimidad y cercanía que suele producir un diminutivo pronunciado casi con luna de aumento, y colocándole a uno sobre la frente una mano de Santo Padre en Roma. Papá, mamá,
¿Por qué cada noche tu dormitorio emite tal cantidad de lamentos y gemidos primero y tan sonoros aplausos y hasta carcajadas después? Sucede simplemente, papá, pero tiene que haber alguna otra razón, hijito, pues según la Madre Superiora es porque estudio en un colegio muy religioso y siempre al final el bien triunfa sobre el mal. Muy bien, hijito, nos gusta mucho oírte decir eso. En cambio a mí ya empieza a aburrirme tanto bien y tanto mal. ¿No habría algo en el medio y también en el medio del medio, por decirlo de alguna manera? Mis padres salieron disparados, donde la Madre Superiora primero y donde un psiquiatra enseguida. La primera dictaminó que era preciso sacarme de entre tanta sábana y enseguida aplastarme bajo un buen par de frazadas de invierno, y para siempre. Invierno y verano y para siempre. El psiquiatra, por su parte, aconsejó, o más bien recetó, que se me diera a leer a Julio Verne. Pero el fracaso de ambos fue rotundo, y tan solo unas semanas más tarde ya estaba yo nuevamente con mis amigos y enemigos escolares y con los nervios de punta, aunque entretenidísimo, entre mis entrañables sábanas. Chicago incluso había crecido y ahora tenía miles y miles de calles, y a Richard Widmark se le habían sumado Edward G. Robinson, refinado y perverso, James Cagney, pelirrojo, vulgar como nadie y perverso también, Richard Conte, italiano de origen y además perverso, y George Raff, que nadie sabía de dónde venía, pero al que nadie le ganaba en perversidad. Y además cosas de la vida y la educación. En el colegio una monjita preciosa me enseñaba a tocar un preludio de Chopin, y yo la hacía reír a carcajadas cuando le aseguraba que cada noche entre mis sábanas el inmortal compositor se escapaba de la historia universal de la música para irse de pianista a una cantina del lejano oeste, y más precisamente de Texas, que se acababa de incorporar a los United States, con lo cual el lejano oeste había crecido tanto que se había tenido que contratar a mi amigo el gigantesco Luis Elías, escolar intachable en calidad de John Wayne, para poner un poquito de orden entre tantísimos malhechores. Y todo esto, claro está, sucedía por las noches y entre tan solo 2 sábanas, para ser más exactos. Y así sucesivamente hasta que llegó el verano aquel que mi familia y yo pasamos en una estrechísima península llamada La Punta, habitada en buena parte por descendientes de italianos llegados de la Liguria. El resto de la población solía encontrarse casi siempre en un bar llamado Casablanca, al cual me llevaban cada mañana a comprobar con verdadero pavor que era verdad que uno de sus parroquianos era un viejo marinero, ya en tierra y para siempre, pero sin pipa, eso sí, y que se llamaba nada menos que Juan Infierno, con carnet de identidad y todo. Y andaba yo bastante afectado por una fuerte bronquitis cuando los periódicos de la mañana trajeron hasta las sábanas de mi cama la atroz noticia de que en Lima un crimen político había acabado con la vida del padre de mi mejor amigo. Quise levantarme e irme hasta Lima a acompañar a mi amigo, pero mis padres me lo impidieron, aduciendo que con esa fiebre y con esa bronquitis era demasiado arriesgado levantarme. Y con gran astucia, en cambio, me convencieron de que aceptara cubrirlo todo con una buena frazada, o sea, fiebre, bronquitis y el agudo dolor que aquel crimen y el destino de mi amigo me producían. Minutos después, en un corredor al que se asomaba mi dormitorio, escuché que mi padre le decía a mamá que yo era literalmente un niño bastante extraño. No lloraba ni daba muestra alguna de dolor por una muerte real, y en cambio por las noches gemí y pataleaba entre mis sábanas con verdadera consternación, inquietando a toda la familia y las personas del servicio por muertes absolutamente imaginarias que ocurrían además en Texas y en Chicago, situados ambos estados en mi propio dormitorio.
además de todo, y esto sí que era algo que daba que pensar. Pero la tarde del crimen ocurrió además algo que literalmente me aterró. Una tía, solterona horrorosa y muy parecida además a Juan Infierno, sin pipa, me mantuvo llorando a mares y bien escondido bajo mi recién estrenada frazada, leyéndome con alevosía y gran maldad un interminable relato de corazón del mundo de Amisis, en el que un niñito muerto de frío y desamparado buscaba infructuosamente a su madre nada menos que desde los Apeninos hasta los Andes. Yo iba ya a cumplir los 8 años y me tocaba prepararme ya para la primera comunión, o sea que me tocaba también pasar por la primera confesión. Y cómo no, al confesionario fui de cabeza y narré con lujo de detalles que yo no lloraba ni siquiera cuando asesinaban a un señor al que quería mucho y que en cambio lloraba y gemía y hasta pataleaba como un verdadero poseso con las ficciones que noche tras noche poblaban mi cama. Sin duda alguna el cura que escuchó la confesión aquella era muy bruto, pues citó en la dirección del colegio a mis padres y les dijo nada menos que el extraño caso de su hijo requería con urgencia de un médico psiquiatra. Mucho más prudente y sosegado resultaba el consejo del tío Ezequiel Echenique, quien recomendó incluso una infantil lectura del Quijote. Pero como el tío Ezequiel era poeta, en casa resultaba algo así como un instrumento muy viejo y ya casi en completo desuso. Y así continuó mi vida, bordeando siempre la literatura como destino y la realidad como desatino. Y por ello justamente llevaba leídos unos 7 u 8 médicos psiquiatras, el día en que por fin reí, lloré y viví a mares por los inmortales y polvorientos caminos de Don Quijote. Esta lectura de esta versión abreviada de Quijote y Sancho relanzó, por decirlo de alguna forma, o exaltó mi imaginación hasta grados extremos. Y aquí viene la historia que da título al cuento que es fundamental en el libro y da título al libro mismo, La esposa del rey de las curvas. Mi padre, que era un británico perdido en Indias, que jamás entendió el Perú, ni el Perú lo entendió a él, ¿no? Había comprado sin querer un automóvil que resultó ser exacto al del campeón de automovilismo peruano. Era del mismo color, el mismo año, el mismo modelo, y habían solo 2 en Lima. Este campeón llamado Arnaldo Alvarado, o el rey de las curvas, era un hombre de origen popular y que se había convertido en una especie de leyenda en el país. Era capaz de ganarle a Juan Manuel Fangio en el momento de tomar las curvas. Dejaba tirado a Juan Manuel Fangio, que era el campeón mundial de automovilismo, gracias a sus curvas, porque luego su carro era pésimo en comparación al de Fangio, ¿no? Pero Fangio nunca pudo ganarle una carrera, ¿no? Y un día que pobre Alvarado, en su afán de dar unas curvas perfectas, se llevó un burro en su paso y quedó gravemente herido. En el Perú se culpó a Fangio de un intento de asesinato, ¿no? Y nunca más se le permitió correr en territorio nacional. Estas carreras eran infinitas, podían durar meses, porque eran Buenos Aires-Caracas, por ejemplo. En esa época no habían carreteras, no había nada. Y
se aprovechaba para todo. Muchos señores abandonaron sus hogares con el pretexto de la carretera. Se desaparecían en un túnel, entraban al túnel y no salían nunca más, ¿no? Eran unas carreras sensacionales que uno oía, contadas siempre por unos locutores argentinos. No sé por qué los locutores tenían que ser argentinos, ¿no? Y que además los corredores argentinos no eran llamados como todo el mundo. Los que se llamaban Oscar se llamaban Oscar, ¿no? Pasa Oscar Gálvez, se acaba de pasar con su hermano Juan. Oscar en primer lugar, Juan en segundo lugar, Guasasquiche en tercer lugar, el rey de las curvas viene por detrás, ¿no? Pero no tarda en acelerar, no tarda, ¿no? Oscar, ¿no? Y había una serie de preguntas a las cuales no había respuesta jamás, ¿no? Guasasquiche acaba de entrar al túnel de Palpa, dígame usted si ya salió. Y no había respuesta nunca, porque Guasasquiche no había salido nunca del túnel al cual entró, y la respuesta era, la pregunta era siempre, deme un comprendido, por favor, Artacho, ¿no? Nunca había comprendido, ¿no? Pero eran carreras legendarias, porque pensar que en aquellos años, pues, 40, 50, se pudiese hacer una carrera desde Buenos Aires hasta Caracas por América del Sur, ¿no? Duraban meses, y siempre habían anécdotas, la imaginación popular fabricaba carreras sensacionales, no creo que lo fueran tanto, no veía los carros, le daban pena, pero no podía hacer de otra manera. Y un buen día, pues, mi padre apareció en casa con un carro igual al de Alvarado, ¿no? La coincidencia había hecho que compraran esto un representante que era pariente de mi familia, yo, que andaba huérfano de anécdotas y de hazañas en ese momento en el colegio, me di cuenta de que los carros eran iguales, ¿no? Y empecé a contar que mi padre, que era este señor británico que no se detenía en el semáforo que debía, sino 2 o 3 antes, por si acaso, porque vivía en un país de salvajes, ¿no? Y yo lo veía con una tristeza infinita, porque iba cada vez más despacio, ¿no? Y la única vez que aceleró, ¿no? Y yo ya empecé a crecer, a madurar, etcétera, etcétera, de repente me interrumpió con una frase que dijo, es mejor llegar 1 minuto tarde a casa, más tarde a casa, que en ambulancia al hospital. Y bajó la velocidad hasta límites vergonzosos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que fabricar a mi padre como héroe y lo convertí en Arnaldo Alvarado, ¿no? Lo convertí en Arnaldo Alvarado, inventé disfraces, inventé de todo lo que podía haber, y hasta llegué a ser copiloto de Arnaldo Alvarado. Iba dentro del cofre trasero para que no me identificaran, y finalmente en el colegio tenía a todo el colegio dominado, fascinado con esta historia de Arnaldo Alvarado. Nadie se atrevía a interrumpir. Había un primo mío y muy buena persona que se daba cuenta de que había gato encerrado ahí, pero no me interrumpía por no hacerme quedar mal delante de todo un colegio, ¿no? Y un buen día, estando yo allí, vino mi madre a recogerme, no sé por qué razón, llegó
y llegó en el carro de Alvarado, ¿no? Y yo que andaba ahí contando carreras imaginarias, etcétera, etcétera, dije, me arruiné. Y entonces produjo la mentira perfecta que me hizo feliz, ¿no? Es una historia, gracias a Dios, con un final feliz, felicísimo. El colegio entero se arrojó literalmente sobre el carro de mi madre, ¿no? A preguntarle si era la esposa de Arnaldo Alvarado, ¿no? Yo ya quería suicidarme, ¿no? Cuando escuché que mi madre decía, si Alfredo lo dice, claro que sí, ¿no? Quedé, ¿no? Esa es la esposa del rey de las curvas, ¿no? El relato al que me refería. Y de estas cosas pues está hecha la ficción, de estas cosas está hecha la literatura, y este es un caso muy, muy claro de literatura con automovilismo, ¿no? Eran carros de carrera, bueno, muy mediocres, pero era lo que había en la mecánica nacional, digamos, de esos años. Y realmente yo me pude coronar un día gracias a la increíble bondad de mi madre. Muchas gracias. A continuación pasamos a tomar un cóctel.